fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. ¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos a la hora discreta después de tanto tiempo, con una reseña sobre un libro de cuentos que la verdad está bastante bien logrado. A continuación vamos a criticar, analizar y comentar el libro de Lizardo Aguilar, Asesinos Imaginarios. Bien, empezaremos como siempre con una pequeña biografía sobre el autor. Lizardo Aguilar Chávez, Huancayo, 1991, es bachiller en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el 2013 ganó el concurso Ten en Cuento a la Victoria con Sombras de un Porvenir. Fue finalista del concurso Cuentos de Amor Universitario 2018, organizado por la Universidad Federico Villarreal, con Dopaminados. En el 2020, en el mismo concurso, resultó ganador con el cuento Masacre en San Marcos y también finalista con el cuento El amante de los baños. En el 2023 fue mención honrosa en el concurso José Watanabe Varas con el libro El tallerista y otros cuentos. Por último, en el 2024 resultó finalista del premio Copé de Cuento. Tras lo dicho, se evidencia que por su trayectoria se trata de un escritor de oficio cuyo trabajo despierta o está despertando ya interés y reconocimiento en la crítica oficial. En esta ocasión analizaremos el libro de cuentos Asesinos Imaginarios. Asesinos Imaginarios de Lizardo Aguilar muestra una diversidad en temas y estilos, pero se aúna con un hilo conductor que explora la oscuridad de la naturaleza humana, la marginalidad, la muerte y la identidad. Dentro de los logros y puntos fuertes podemos destacar los siguientes. Primero, los cuentos abordan una variedad de temas complejos y universales. Destacan la lucha por la supervivencia en contextos de marginalidad, como la historia del migrante en Los Coyotes de Jaripeo, la crisis del escritor, la psicología del asesino en el cuento que le da nombre al libro, Asesinos Imaginarios, la crítica a las instituciones, el abuso en la iglesia, por ejemplo, que se puede evidenciar en el cuento ¿Qué puede pasar por el ojo de una aguja? Y las reflexiones sobre la muerte y lo paranormal, como en el cuento Antes de partir. El autor demuestra una gran habilidad para adentrarse en la mente de sus personajes. Por ejemplo, en el cuento Asesinos Imaginarios, la protagonista Judy asiste a un funeral con la frialdad de un asesino en serie, revelando sus pensamientos y justificaciones internas. O en el cuento Aves de Paso, cuento que cierra el libro, se explora la compleja relación con la figura paterna a través de recuerdos fragmentados y la confusión emocional del protagonista. También cabe señalar que los textos logran crear ambientes vívidos y opresivos. Así sucede con la cárcel en Muros de Cristal, que se siente tangible, cercana y que se potencia con la jerga reproducida en el hablar de los personajes. Pero la representación del mundo va más allá de un mero mimetismo realista. Así sucede con el mundo posapocalíptico en Los Topos, que se muestra asolador y sensorial, con lo que el narrador logra transmitir el miedo y la lucha por sobrevivir en la oscuridad. Como segundo punto, el lenguaje y el estilo. El autor no maneja con destreza diferentes registros lingüísticos. Utiliza un lenguaje coloquial y crudo, lleno de jergas peruanas y mexicanas, que otorga verosimilitud a personajes como los migrantes o los reos. Al mismo tiempo, en cuentos como Antes de partir, el lenguaje se vuelve más introspectivo y reflexivo. En muchos de los cuentos el narrador se vale del monólogo interior y el flujo de la conciencia para, desde una perspectiva interna, permitir al lector acceder directamente a los pensamientos caóticos, contradictorios y emocionales de los personajes. Esto es especialmente notable en Asesinos Imaginarios, Los Coyotes del Jaripeo y Las Sombras del Camaleón y Aves de Paso. El estilo descriptivo es potente, pues crea imágenes memorables. La escena de los migrantes corriendo en el desierto, iluminados por los reflectores de la patrulla fronteriza, parece sacada de una película. De igual manera, la descripción de los payasos góticos en el funeral o los topos emergiendo de sus madrigueras son ejemplos de una prosa muy visual. A continuación, señalaremos algunos errores que hemos encontrado. Por ejemplo, hemos detectado que por momentos la estructura narrativa a veces es confusa. Esto puede notarse en cuentos como Los Coyotes, El Jaripeo y Las Sombras del Camaleón. Aquí la narrativa salta entre diferentes voces y tiempos sin transiciones claras, lo que puede desorientar al lector. Se mezclan el testimonio de la mujer, la narración del migrante costarricense y la experiencia del migrante peruano, creando una estructura fragmentada que, si bien puede ser intencional, a veces dificulta seguir el hilo principal. Del mismo modo, los diálogos a veces se hacen muy expositivos,
Aunque el uso de las jergas es un punto fuerte, en algunos momentos los diálogos se sienten un poco artificiales o sirven principalmente para exponer información. Por ejemplo, la conversación entre Nielsen y Aurelio en Muros de Cristal, donde Nielsen describe detalladamente la prisión de Groenlandia, puede parecer más una exposición para el lector que una conversación natural entre dos reclusos. Pasaremos a continuación al análisis de los cuentos. Hemos seleccionado algunos cuentos, no todos, para poder compartir, ¿no? Desvelar, desentrañar las temáticas. Empezaremos con el cuento Asesinos Imaginarios. El relato se sitúa en el funeral de Edith, donde su esposa Judy, responsable secreta de su muerte, interpreta el papel de viuda doliente. A lo largo del velorio se muestran las tensiones familiares. La suegra y otros parientes disputan por la herencia y el seguro de vida, mientras fingen dolor. Judy observa todo con frialdad y sarcasmo, consciente de la hipocresía social. En paralelo, su mente se va desbordando. Se compara con una vida negra, recuerda cómo manipuló a Edith con seducción, fantasea con matar de nuevo e incluso experimenta visiones de arañas devorando los presentes. La frontera entre realidad y delirio se vuelve difusa, marcada por una mezcla de culpa y deseo erótico y violencia. A través de encuentros con distintos personajes, la suegra, el amigo Ray, un misterioso viejo amigo, Judy oscila entre la sospecha y la tentación y la amenaza de ser descubierta. Finalmente, queda claro que su crimen no la libera, la llena de vacío, paranoia y atracción por repetir el acto. En síntesis, el texto retrata un funeral convertido en teatro macabro, donde Judy se revela como una mujer atrapada entre la hipocresía social, la pulsión de muerte y la locura rodeadas de asesinos imaginarios, que son tanto los otros como sus propias proyecciones internas. El relato está atravesado por la muerte como fuerza central, donde el cadáver de Edith funciona como punto de conflicto, sospecha y deseo. La protagonista Judy oscila entre la culpa y la frialdad, experimentando náuseas y vacío, pero también excitación y poder al pensar en el crimen. La cita inicial de Inés Arredondo funciona como clave interpretativa. Judy vive una muerte parcial, existencia marcada por sentimientos, hastío y deseo reprimido, que la empuja al asesinato como liberación. El velorio se presenta como teatro donde máscaras, payasos góticos, pésames falsos y buitres que buscan herencias componen un escenario de hipocresía colectiva. Los personajes disputan dinero mientras fingen afecto y Judy interpreta el rol de viuda desconsolada haciendo realidad la asesina. Esta teatralidad refuerza que todos, no solo Judy, son asesinos imaginarios, depredadores en busca de beneficios. El motivo de la viuda negra es explícito. Judy devora a su pareja, contraponiendo imágenes de feminidad delicada, con símbolos de agresión y dominio. Esta inversión del arquetipo femenino la convierte en cazadora, no víctima pasiva, aunque su violencia no es completamente libre. Actúa dentro de un sistema patriarcal de negocios y herencias dominado por la suegra, los seguros y la dependencia económica, atacando paradójicamente en defensa propia. El texto sugiere que Judy pierde progresivamente su identidad, observándose desde afuera, hoy no eras tú, sintiendo estar en una fiesta de disfraces y experimentando visiones de viudas negras devorando a Ray. La casa llena de asesinos imaginarios funciona simultáneamente como espacio real y proyección mental. Judy se siente rodeada de depredadores, mientras ella misma devora. Esta mezcla entre percepción y alucinación acerca al relato al terror psicológico, sugiriendo una protagonista en trance paranoide o esquizofrénico. La tensión sexual atraviesa todo. Judy se excita con un nuevo hombre, recuerda cómo sedujo a Edith y fantasea con hacer el amor, inscribiéndose en la tradición de la erótica de la muerte, la dualidad Eros y Tánatos, donde violencia, poder y deseo se confunden. La protagonista no solo mata para liberarse, sino para sentir, para experimentar algo intenso que le devuelva la vida. El bestiario animal funciona como sistema metafórico. Buitres representan a familiares, carroñeros y la avaricia. Arañas, viudas, negras simbolizan el poder sexual y letal de Judy. Elefantes encarnan duelo genuino, lealtad y memoria en contraste con el falso duelo humano. Este conjunto sugiere que bajo las máscaras sociales, los personajes actúan como animales, guiados por instintos de caza, devoración, reproducción y herencia. El título juega con la ambigüedad. ¿Son imaginarios los asesinos o reales? Judy mata, pero también fantasea. Ve arañas devorando a Ray sin certeza de su ocurrencia. Esto conecta con la disolución de la frontera entre realidad e imaginación. Judy se percibe como parte de un guión, convirtiendo la narración en teatro mental, donde el crimen puede ser tanto acto como deseo. El texto construye un universo donde muerte, deseo, poder y locura se entrelazan. Judy no es solo una asesina, sino la síntesis de un sistema corrupto, una feminidad violentada que se revierte en violencia, un sujeto atrapado entre culpa y excitación. El velorio, los diálogos falsos y las imágenes animales funcionan como metáforas de un mundo donde todos son carroñeros y predadores, y donde la línea
entre matar y desear, entre actuar y fantasear, se vuelve difuso. En este cuento se retrata de manera cruda y realista el fenómeno de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos a través de múltiples voces y perspectivas entrelazadas. La historia se centra en Pedro Surichaki, un hombre peruano de identidad cambiante que abandona a su familia para seguir el sueño americano, dejando tras de sí una estela de engaños y sufrimiento. La obra inicia con el testimonio de una mujer peruana que relata a un interrogador su relación con este hombre misterioso. Ella lo conoció cuando era apenas un adolescente que había escapado de casa en las playas del norte peruano, donde él se presentó como Robert, aparentando ser piurano y poseer una camioneta. Embarazada y sumida en la pobreza, la mujer descubre gradualmente que todo en él es falso. La camioneta no le pertenece, su supuesto padre es un desconocido, ni siquiera su origen es real. Tras vivir en condiciones miserables en Lima durante un viaje a Huancavelica, ella descubre la verdadera identidad de su pareja, Pedro Surichaki, huancavelicano que ha estado huyendo de algo durante años. Él finalmente la abandona con su hijo para migrar a Estados Unidos con una nueva identidad. El relato se desplaza entonces hacia la travesía migratoria del protagonista, quien adopta múltiples nombres e identidades a lo largo de su peligroso viaje. Entrenado para pasar por mexicano, Pedro viaja desde Perú, atravesando Brasil, Panamá y Guatemala, experimentando episodios de paranoia y terror durante los vuelos y el recorrido terrestre. En Guatemala es víctima de estafas con armas falsas que lo llevan al borde del colapso mental, mientras diversos coyotes lo guían por diferentes tramos de la ruta migratoria. El punto culminante de la narrativa ocurre cuando Pedro aborda la Bestia, el temido tren de carga conocido como el Tren de la Muerte, junto a su hermano José y una mujer llamada Margarita. Durante ese trayecto presencian accidentes mortales y reciben ayuda solidaria de las patronas, un grupo de mujeres mexicanas que asisten a los migrantes. Sin embargo, son asaltados por criminales armados que someten a Margarita a abusos sexuales. En Ciudad Acuña, tanto Pedro como José son vendidos a una red de trata de personas. José muere tras mutilar a uno de sus abusadores en un acto desesperado de resistencia, mientras Pedro sigue siendo maltratado durante meses hasta lograr escapar. Margarita también huye, aunque su destino permanece incierto. La obra presenta además una versión alternativa de los eventos donde Pedro sí logra cruzar la frontera estadounidense. Después de múltiples intentos fallidos, capturas y deportaciones, finalmente cruza hacia Texas, detenido nuevamente y deportado a Tijuana, donde se reencuentra con otros migrantes en condiciones desesperantes. En su último intento exitoso de cruce, se reencuentra con Margarita durante la travesía por el desierto de Sonora. Ambos logran llegar a Estados Unidos, donde se separan, él hacia Denver, Colorado, y ella hacia un destino desconocido. La narración regresa finalmente al interrogatorio inicial, donde se revela que Pedro está involucrado en actividades criminales relacionadas con su paso por las redes de coyotes. Un coyote ha aparecido muerto, posiblemente asesinado por él o por Margarita, como venganza por los abusos sufridos. La mujer que lo esperaba en Perú mantiene su inocencia y desconocimiento sobre estas actividades criminales, mientras continúa siendo interrogada por las autoridades. A través de esta estructura narrativa fragmentaria y polifónica, la obra desmantela sistemáticamente el mito del sueño americano, revelándolo como un mecanismo de explotación que genera ciclos perpetuos de violencia. Los personajes experimentan transformaciones identitarias, no solo como mecanismo de supervivencia, sino como pérdida progresiva de su esencia original. La migración se presenta como un proceso de deshumanización donde las víctimas pueden convertirse en victimarios para sobrevivir mientras cargan traumas físicos y psicológicos que los acompañan indefinidamente. En contraste con esta violencia sistémica, figuras como las patronas representan actos de solidaridad genuina que trascienden fronteras e intereses económicos, ofreciendo la única muestra de humanidad auténtica en medio del horror migratorio. Los coyotes en el jaripeo y las sombras del camaleón abordan la migración como metamorfosis identitaria radical. El protagonista experimenta múltiples transformaciones, nominales, que reflejan la fragmentación del yo en el proceso migratorio. El texto desmitifica el sueño americano, convirtiéndolo en pesadilla devoradora. La metáfora del tren de la muerte o la bestia personifica un sistema que se alimenta de desesperación humana, mientras coyotes, polleros y traficantes mercantilizan el sufrimiento. Los migrantes son deshumanizados lingüísticamente con pollos, bultos y ratas, cosificados como mercancía en un comercio cruel. Frente a esta violencia sistémica, las patronas representan actos de solidaridad genuina que contrastan con la barbarie generalizada. La estructura polifónica y no lineal alterna testimonios en primera persona, narrativa en tercera persona, diálogos intercalados y monólogo interior, creando un mosaico testimonial que amplifica la universalidad del sufrimiento migratorio. Esta fragmentación formal espeja la desarticulación identitaria de los personajes mediante una técnica de mise en abîme, donde historias se replican dentro de otras, sugiriendo la infinitud del ciclo migratorio. Las referencias intertextuales
a escape de Sobibor y Avatar, establecen paralelos entre diferentes formas de persecución y de deshumanización, universalizando la experiencia del protagonista. Estilísticamente, el texto incorpora mexicanismos, peronismos y anglicismos que reflejan la hibridación cultural, mientras reproduce patrones del habla popular con interrupciones, repeticiones y anaculetos que otorgan verosimilitud testimonial. El simbolismo del color azul representa transformación y marginalidad, mientras las metáforas animalizadoras sistemáticas reflejan el trato deshumanizante que reciben los migrantes. La ironía atraviesa el texto mediante el contraste brutal entre expectativas y realidad, inscribiendo el trauma físicamente en el cuerpo. El relato logra verosimilitud notable, evitando sentimentalismos y espectacularización del sufrimiento. La arquitectura narrativa refleja formalmente la fragmentación existencial, creando correspondencia entre forma y contenido. Sin caer en el panfleto, articula una crítica potente del sistema migratorio y sus mecanismos de explotación. La acumulación de situaciones extremas podría generar saturación que disminuye el impacto emocional, mientras algunos hilos narrativos quedan irresueltos, generando cierta insatisfacción estructural, aunque esto refleje intencionalmente la incertidumbre migratoria. La obra se inscribe en la literatura de la migración contemporánea, ofreciendo perspectiva republicana sobre un fenómeno global con valoración testimonial que trasciende lo literario para convertirse en documento social. La habilitación de registros, la polifonía narrativa y las referencias intertextuales la sitúan en la tradición de la nueva narrativa latinoamericana, con ecos de Roberto Bolaño en el tratamiento de la violencia sistémica. El principal logro reside en crear un lenguaje literario capaz de expresar la complejidad migratoria sin reducir a estereotipos. La metáfora del camaleón resulta particularmente afortunada. Los personajes no solo cambian de identidad son por supervivencia, sino que se adaptan cromáticamente a entornos hostiles, perdiendo progresivamente su esencia original. El texto equilibra denuncia social con elevación estética, funcionando simultáneamente como literatura y testimonio, contribuyendo significativamente al corpus narrativo sobre migración en la literatura contemporánea. Muros de Cristal narra el primer día de Nielsen, un preso recién llegado al penal de Lurigancho, de ascendencia groenlandesa peruana, que ha sido trasladado desde una prisión nórdica tras asesinar al amante de su esposa, Rosa. En su primera comida, Nielsen conoce a Aurelio el Llantero, un hombre con discapacidad física que le ofrece protección y armas improvisadas. A través de su conversación, descubrimos que Aurelio descuartizó a su pareja, Bárbara, tras descubrir una infidelidad durante el acto sexual, distribuyendo los restos por diferentes partes de Lima. Nielsen señala su experiencia en la prisión de Nuuk, en Groenlandia, caracterizada por muros de cristal, donde los reclusos disfrutaban de condiciones humanizadas, habitaciones privadas, cocinas equipadas, salidas supervisadas e incluso relaciones cordiales con los guardias. Este contraste con la brutalidad del Lurigancho genera inquietud en Aurelio. Las matronas, un grupo de reclusos homosexuales, acechan constantemente a Nielsen, quien comprende que necesita protección para sobrevivir. Aurelio, quien será trasladado pronto a la prisión de Chayapalca, le advierte sobre un motín próximo y finalmente le regala un puñal. El cuento concluye cuando Nielsen solo nuevamente lee un periódico la noticia de arresto de Aurelio como el llantero escuartizador en Santa Anita, momento en que siente una mano en su hombro y es idea de las matronas acercándose con intenciones amenazantes. Muro de Cristal se presenta como una aproximación sofisticada de literatura carcelaria. Trasciende el mero testimonio social para convertirse en una reflexión filosófica sobre sistemas de justicia, rehabilitación y naturaleza humana. Nielsen y Aurelio funcionan como arquetipos complementarios del delincuente contemporáneo. El primero representa al criminal globalizado, cosmopolita, víctima de sus pasiones, pero con acceso a sistemas de justicia humanizados. Aurelio encarna la marginalidad urbana latinoamericana, donde la pobreza, discapacidad y la violencia estructural convergen en una trayectoria criminal casi inevitable. La posición entre la prisión nórdica de Muros de Cristal y Lurigancho no es meramente descriptiva, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la eficacia de diferentes filosofías penales. ¿Puede la humanización del castigo transformar realmente al criminal? ¿O existe una violencia inherente que ningún sistema puede erradicar? La alternancia entre tercera y segunda persona, el uso de dialécticas revelatorias y la construcción circular de relato demuestra un dominio técnico notable. El lenguaje diferenciado de cada personaje, el registro popular limeño de Aurelio versus el español neutralizado de Nielsen, refuerza la caracterización sin caer en el folclorismo. El texto aborda
múltiples capas de significado, la masculinidad tóxica que convierte los celos en homicidio, la animalización del ser humano en contextos de encierro externo y la tensión entre determinismo y libre albedrío en la conducta criminal. Particularmente efectiva resulta la metáfora zoológica que atraviesa el relato. Las matronas como leonas cazadoras, Nielsen como foca vulnerable, el ecosistema carcelario como selva donde predomina la ley del más fuerte. Y en el cuento logra sus propósitos narrativos. Ocasionalmente, la densidad simbólica amenaza con sobrecargar el realismo de base. Algunas transiciones temporales podrían resultar abruptas para lectores no familiarizados con técnicas experimentales. La caracterización de las matronas, aunque funciona efectivamente, roza estereotipos sobre homosexualidad y prisión, que podrían haber sido matizados con mayor profundidad psicológica. El relato se inscribe en una tradición que incluye desde el túnel de Sábato hasta Pilón de Charrier, pero incorpora la perspectiva contemporánea del crimen globalizado y los sistemas penitenciarios comparados. Su relevancia trasciende lo literario para convertirse en documento antropológico sobre la condición carcelaria latinoamericana. El texto describe un mundo posapocalíptico donde la oscuridad y la escasez han transformado a los humanos en criaturas subterráneas parecidas a topos, obligadas a vivir en madrigueras para sobrevivir. Narrado en primera persona, cuenta la vida de un protagonista que lucha por proteger a ella, su pareja embarazada, que en un ambiente hostil donde cazan los humanos, ratas mutantes y hambre constante. La memoria de la luz y los arcoíris se vuelven borrosa mientras la evolución los empuja hacia la ceguera y las garras. Todo transcurre entre la madriguera y las calles desoladas, a orillas del río Rima, un espacio cargado de basura, enfermedad y violencia. El narrador sale en busca de comida, pero se enfrenta al riesgo de ser cazado, mientras ella sueña con arcoíris que quizá nunca vio. La tensión culmina cuando él regresa a su madriguera. Ella ha perdido al bebé, sangre y se aparece como cenizas, mientras que él, atrapado en la paranoia y desesperación, finalmente, enloquecido, decide seguir las ratas hacia el mar para no ser atrapado, prometiendo rescatar los topos y vengarse de los cazadores. Los topos es un relato de atmósfera opresiva y densamente simbólica. La superficie se trata de una historia de supervivencia en un contexto posapocalíptico, pero bajo ella late una poderosa metáfora social. Los topos son los marginados, los invisibles, los que viven bajo tierra, porque la sociedad, los cazadores, los consideran una plaga. En el texto dialoga la ecología, la desigualdad y la evolución con una sensibilidad casi mítica. La gente de los topos funciona como un espejo deformado de la humanidad, criaturas que se adaptan al hambre, a la oscuridad y al olvido, pero que todavía conservan rasgos de ternura en el gesto de proteger a ella, el recuerdo de los arcoíris, por ejemplo. La presencia de ratas gigantes introduce un contraste brutal. La línea entre víctima y depredador se diluye, recordando experimentos como Universo 25 y evocando la barbarie que emerge en condiciones extremas. El relato combina realismo sucio y distopía con elementos poéticos, que dotan de humanidad a sus personajes. La voz narrativa es visceral, fragmentada, oscilante entre la lucidez y la alucinación. Esa técnica transmite muy bien el deterioro psicológico del protagonista y su transformación física, reforzando la idea de que ya no son del todo humanos. En cuanto a sus textos, los topos pueden leerse como una alegoría de los migrantes urbanos, los sin techo o los trabajadores invisibles que habitan en los márgenes de la ciudad, desplazados por la catástrofe climática, la pandemia y el abandono estatal. Río Rima, convertido en cementerio, y cloaca es a la vez escenario real y símbolo de la descomposición moral y ecológica. Su final abierto, con el narrador siguiendo las ratas hacia el mar y viendo a ella convertida en una especie de espectro, es demoledor. No hay redención ni luz, solo adaptación y desplazamiento continuo. La memoria es de los arcoíris que ella afirma ver, pero quizás solo imagina, funciona como última chispa de esperanza o delirio en medio de la extinción. En conclusión, Los topos es un relato poderoso, cargado de imágenes perturbadoras y poéticas. Combina denuncia social y ciencia ficción distópica para explorar el colapso de la humanidad y su metamorfosis en la oscuridad. Su fuerza está en la voz narrativa, que mezcla crudeza, ternura y paranoia, y en su capacidad de convertir un escenario limeño reconocible, como el Riemann, en un paisaje universal del fin del mundo. Ave de Paso narra la búsqueda desesperada de un joven escritor por encontrar a su padre moribundo en Pucallpa. La historia inicia con una llamada telefónica nebulosa que informa sobre la muerte inminente del padre, lo que desencadena un viaje físico y emocional del protagonista. Narrador estudiante de filosofía en San Marcos con antecedentes de enfermedad mental, toma risperidal y ha tenido episodios psicóticos, emprende el viaje desde Lima hacia la selva peruana.
En el camino se encuentra con un camionero que conocía a su padre y que conduce un antiguo camión, Papilón, que perteneció a su progenitor. A través de la analexis conocemos la compleja relación padre-hijo, un padre autoritario, machista, camionero y chofer de ambulancia que abandonó a la familia y un hijo sensible, aspirante escritor que padece episodios de disociación mental. El relato intercala recuerdos de un viaje iniciático previo donde el padre intentó hacer hombre a su hijo en las montañas de Junín, llevándolo a San Pedro de Pari, su pueblo natal. Durante ese viaje recordado, el protagonista conoce a Alicia. Tiene su primera experiencia sexual, pero también sufre un episodio psicótico violento que culmina con un intento de suicidio en las montañas, siendo encontrado días después con marcas en el cuello. En el presente de la narración, al llegar a Pucallpa, descubre que su padre ya ha muerto de diabetes. En el velorio conoce a la joven viuda del padre, una charapita con quien supuestamente convivía. Durante la noche, en las orillas de la laguna de Yinacocha, la viuda le cuenta la leyenda de la sirena Nadianré, una mujer abandonada por un viajero que se convirtió en sirena y captura hombres para acompañarla. El cuento concluye de manera ambigua. La viuda desaparece misteriosamente en las aguas como si fuera la sirena de la leyenda. El protagonista tiene otro episodio psicótico de velorio y finalmente regresa en un camión donde una mujer misteriosa se desvanece durante el viaje, sugiriendo naturaleza onírica y o alucinatoria de los eventos. Un séquito de vana idolatría. A vez de paso constituye una exploración profunda y perturbadora sobre masculinidad tóxica, paternidad ausente y enfermedad mental en la narrativa peruana contemporánea, trascendiendo una anécdota familiar para convertirse en una reflexión universal sobre vínculos rotos y la búsqueda desesperada de reconocimiento paterno. Las alternancias entre presente y pasado, mediada por la memoria fragmentada del protagonista, reflejan los mecanismos de la mente alterada mediante analexis que funcionan como erupciones traumáticas, revelando la naturaleza cíclica del abandono y la violencia generacional. La oscilación entre primera y segunda persona genera un efecto de distanciamiento que sugiere disociación psicológica, reforzando la naturaleza fragmentada de la percepción y cuestionando la confiabilidad de lo narrado. Los símbolos se entrelazan orgánicamente. Las aves migratorias representan libertad e incapacidad de echar raíces. El cañón papilón simboliza la herencia paterna truncada. Las montañas neblinosas funcionan como espacio liminal entre realidad y afinación. El protagonista se construye como antihéroe trágico, intelectual sensible atrapado entre expectativas de masculinidad tradicional y su naturaleza artística, mientras su enfermedad mental se presenta como consecuencia del trauma familiar y la presión social sin romantización. El padre, ausente, se revela gradualmente como figura compleja. No es un simple villano, sino producto de su propia marginalidad y masculinidad herida, cuyo machismo funciona como mecanismo de supervivencia que destruye los vínculos afectivos. La introducción de elementos fantásticos, como la leyenda de Nadianré, la expresión de la viuda o la mujer que se desvanece, no constituyen ornamentos folclóricos, sino estrategia narrativa para explorar límites de la percepción alterada. El realismo mágico masónico se fusiona con el estado mental del protagonista, creando ambigüedad deliberada entre alucinación y magia. El texto denuncia sutilmente múltiples problemas: migración interna que desintegra familias, masculinidad tóxica que perpetúa violencia, abandono de sistemas de salud mental y marginación de comunidades amazónicas convertidas en refugios de hombres fracasados. Algunos pasajes amenazan con volverse excesivamente metafóricos, arriesgando la credibilidad psicológica del protagonista, mientras la acumulación de símbolos puede oscurecer momentáneamente la línea narrativa central. Aunque el texto critica la masculinidad tóxica, algunos personajes femeninos, especialmente proyectos venezolanas, rozan la caricatura. Si bien la charapita viuda trasciende estos límites al fusionarse con el elemento mítico, la incertidumbre final, aunque temáticamente efectiva, podría generar frustración en algunos lectores ante la imposibilidad de discernir elementos reales de alucinatorios. Logra el difícil equilibrio entre profundidad psicológica, crítica social y excelencia estética, convirtiendo una historia personal de abandono en reflexión universal sobre paternidad, identidad y pertenencia que lo establece como contribución significativa a nuestra literatura. El cuento permanece en la memoria del lector precisamente por su ambigüedad, como las aves migratorias que lo titulan, deja huellas emocionales que trascienden su paso por nuestra conciencia. El análisis de Acciones Originarias de Lizardo Aguilar revela un proyecto literario ambicioso que construye una cartografía integral de la marginalidad latinoamericana contemporánea, donde la violencia funciona como lenguaje estructural más que accidental, a través de personajes que experimentan transformaciones identitarias radicales. Aguilar articula una reflexión profunda sobre la fragmentación del sujeto en contextos de crisis externa.
La obra presenta un panorama devastador de la masculinidad tradicional latinoamericana, con padres ausentes, migrantes emascularizados y presos animalizados, que representan arquetipos masculinos en descomposición, incapaces de cumplir roles protectores tradicionales. Los espacios narrativos funcionan consistentemente como lugares liminales, las cárceles, los laboratorios, los funerales, las madrigueras subterráneas, etc., que metaforizan la condición existencial de personajes atrapados entre estados sin pertenencia definitiva. Técnicamente, destaca por su manejo sofisticado de múltiples registros vocales, desde el monólogo interior psicótico hasta el testimonio migratorio, fusionando exitosamente elementos del realismo social, terror psicológico, ciencia ficción, distopía, realismo mágico, sin perder coherencia estética. Sin embargo, la acumulación constante de situaciones extremas puede generar sensibilización en el lector, mientras que cierta fragmentación narrativa, particularmente notable en Los Coyotes en el Jaripeo, ocasionalmente sacrifica claridad por experimentación formal. Pese a la crítica implícita a la masculinidad tóxica, algunos personajes femeninos no trascienden completamente los estereotipos, aunque esto puede reflejar intencionalmente las limitaciones perceptivas de los narradores masculinos. Asimismo, Sin Imaginarios dialoga productivamente con la tradición de realismo social latinoamericano, actualizándola con sensibilidades contemporáneas sobre salud mental, migración global, colapso ecológico, estableciendo resonancias con Roberto Bolaño en el tratamiento de la violencia sistémica y con realismo sucio norteamericano en la curiosidad descriptiva. Más allá de sus méritos estéticos, Sin Imaginarios funciona como documento antropológico sobre problemáticas urgentes, presión forzada, sistemas penitenciarios, crisis de masculinidad, colapso urbano, logrando convertir situaciones específicamente latinoamericanas en reflexiones universales sobre la condición humana. La coherencia temática sin repetición mecánica, la diversidad técnica que evita la monotonía estilística y la relevancia social sin sacrificar calidad estética establecen a Lizardo Aguilar como voz significativa de la narrativa peruana contemporánea, augurando una trayectoria literaria de considerable proyección que trasciende fronteras geográficas y generacionales. Muy bien, así del análisis del libro Haceres Imaginarios de Lizardo Aguilar, un libro bastante bueno, o sea, interesante. Desde acá mis felicitaciones para estimado Lizardo. Sin más que decir, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Que voy a estar más constante, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Vamos a tratar de subir más videos, los guiones están hechos, lo que falta es tiempo, pero bueno, siempre es bueno, siempre se puede hacer un tiempito para poder subir, ¿no? Los videos, que es lo que me gusta, analizar textos, explicar, y siempre con base, ¿no? Desde acá, muchas gracias y nos vemos la siguiente vez. Llanto de pasión, no recuerdo.